Amén. Muy buenas noches. Que el Señor Todopoderoso en esta noche bendiga allá, queridos hermanos, amigos míos, su hogar. De todo corazón deseo lo mejor, que su estadía en casa estos días sea de lo mejor. También aquí saludamos a los hermanos que nos ayudan aquí adentro. Que Dios les bendiga. Un abrazo fraterno a todos los hermanos de la iglesia Ágape. Hermanos, buenas noches, bendiciones. Vamos en esta noche a compartir la palabra del Señor. Luego del estudio bíblico que nosotros los días martes en nuestra congregación llevamos, hay un tema que quisiera tocar. Creo que el Señor ha estado poniendo esto en mi corazón. Se llama Aprendiendo a romper techos. Y vamos a tomar un pasaje bíblico, por favor, en el libro de Marcos, capítulo 2, el verso 1 al verso 11. Dice de esta manera: Marcos 2, 1 al 11. Entró Jesús otra vez en Capernaum, y después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. El verso 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, diciendo: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Vamos a bendecir la palabra. Señor, en esta noche, con toda humildad y súplica, rogamos que tu palabra pueda ser transmitida conforme a la voluntad tuya y a tu deseo y a tu suspiro, Señor. Te ruego que el Espíritu Santo, tu maravilloso Espíritu, nos ayude, revele en esta noche, inspire en esta noche, Espíritu de Dios. Y allí, Espíritu Santo, abraza cada familia, cada persona, desde el más pequeñito hasta el hermano más mayor. Ese abrazo, esa gracia, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, en esta noche, compartimos la palabra del Señor. Muy bien, queridos hermanos, aprendiendo a romper techos. Anoche hablábamos algo de la fe basada en la palabra del Señor. Se decía 4 niveles de fe, ¿verdad? El nivel, la fe en la playa. Luego hemos visto la fe en la barca en medio del mar. Luego también hemos visto la fe, ¿verdad? Caminar a la par de Jesús sin hundirse, y estaba también la fe que nosotros habíamos llamado esto en la orilla. ¿Sabe? Esta noche quiero un poquito más reforzar esta parte de la fe, y este tema de aprender a romper techos va también a eso. En el ejemplo que hemos tenido encontramos al Señor Jesús predicando en una casa donde mucha gente, una multitud está rodeado, y dice la Biblia, donde acabamos de leer, no había, dice, en la puerta ni espacio para entrar. Luego encontramos a 4 personas rodeados a un paralítico. Estos 4, como no había espacio para entrar, para llegar donde Jesús, dice, subieron al techo y hacen un hueco.
Y de ese hueco empiezan a hacer descender a este paralítico delante de Jesús. Y la Biblia sigue diciendo que este paralítico encontró la sanidad, ¿verdad?, del Señor Jesús. Y al final salió agarrando su camilla delante de muchos, donde muchos se maravillaban y donde la multitud dijo: nunca hemos visto tal cosa. ¿Qué quiero decir esto? Nosotros, la iglesia, queridos, atravesamos también muchas pruebas, dificultades, como este techo. Si este paralítico y estos 4 amigos suyos o parientes suyos, si jamás se hubieran atrevido a hacer cosa de locos, de abrir un techo donde ni la casa les pertenecía a ellos, posiblemente incluso correrían el riesgo de ser demandados, ¿verdad?, para que reparasen ese daño que habían causado en una propiedad ajena. Hicieron esa cosa de locos, pero este paralítico encontró la respuesta en las manos del Señor. Nosotros, la iglesia, atravesamos circunstancias en nuestra vida, y la iglesia que podemos aprender de nosotros de este ejemplo es que tenemos que nosotros atrevernos a romper techos también. Cuando este techo que nos separe entre el Señor y nosotros, hermanos, cuando suceda aquello, sin duda vamos a tener cambios muy radicales en nuestra vida espiritual. Quiero decir que Dios nunca cambia. Él siempre está dispuesto a extender su mano a favor de la iglesia. Lo que cambia es nuestra disposición, los niveles de nuestra necesidad y nuestra sensibilidad para obedecerle. Dios es tan poderoso desde la creación de Adán y Eva. Dios es tan poderoso desde la creación de este universo. Él no va a cambiar su amor, su misericordia, su naturaleza misma como Dios siempre va a estar allí. Pero el ser humano, mediante nuestra sensibilidad y nuestra obediencia a Dios y a su palabra, es donde el ser humano cambiamos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Hay algunos techos que en la vida cristiana suelen levantarse. Por ejemplo, número 1, le menciono nada más rápido, el techo de la incredulidad. Se levanta para no recibir los milagros que Dios quiere hacer en su vida y en la mía. El techo de la incredulidad nos lleva a tener una duda sobre la palabra, sobre el Señor. A decir, pero ¿será? ¿Hará? ¿No hará? ¿Habrá sido verdad los milagros que la Biblia menciona? Que sé, de las 10 plagas de Egipto, a Daniel en el foso de leones, en el horno ardiente, sus amigos, o Lázaro mismo, 4 días de haber muerto. ¿Será posible que este Dios haya hecho esos milagros? ¿Y será, si ha hecho en el pasado, será posible que hoy en el presente los haga también? ¿Y en el futuro los hará el Señor? La incredulidad nos lleva a cuestionar el poder, el señorío de Dios mismo. Estos hombres en ningún momento dudaron para dejar a su amigo, ¿verdad?, a este paralítico delante de Jesús. Ahora, en la incredulidad hay un valor que la iglesia nunca debemos olvidar, y se llama esto el valor, el poder de la decisión. Nuestra fe, lo que nos tiene que ayudar frente a la incredulidad es eso, a decidir que Dios todavía es el Dios del pasado, y en el presente y en el futuro sin duda obrará con la misma fuerza, con la misma como Dios mismo. Cuando hablamos de la incredulidad, la mente racional se va a oponer a todo lo que tiene que ver con la fe. Tu corazón dice sí, pero muchas veces nuestra mente dice no, la razón. Le pongo un ejemplo. Si Lázaro estaba muerto ya 4 días y cuando Jesús le llamó, imagínese, estaba enterrado ya en el cementerio, estaba ya en el más allá, ¿verdad? Pero allí el Señor le llamó. La razón humana, la biología, ¿verdad? Un médico nos dirá, es que a los 4 días el cuerpo ya se ha empezado a desintegrar. Es más, ya estás debajo de la tierra. ¿Cómo logra salir? Entre la razón humana, ¿verdad?, nos va a llevar a eso, a cuestionar
lo que la palabra está establecido, lo que la palabra dice a sí mismo. Techo de la incredulidad. El segundo techo se llama el techo del orgullo o el techo del ego también. Este orgullo, el ego, es el extremo opuesto de una necesidad, donde el orgullo al ser humano le dice mediante su razón: tú eres inteligente, eres profesional, tú eres experto, eres capaz de manejar esas situaciones, por tanto la palabra del Evangelio te sale sobrando. La Biblia, la misma palabra, dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El orgullo es un verdadero techo que va a impedir que Dios transforme la vida suya al nivel, a la voluntad y a la gracia del Señor. Muchas veces los que todavía no han roto el techo del orgullo son las personas que siempre van a encontrar su apoyo, su fuerza en la economía, en su inteligencia, porque ellos dicen: soy joven, tengo salud, ¿qué más necesito de Dios? Tengo plata, ¿qué más necesito del Señor? Entonces, mientras no se rompe este techo del orgullo, hermanos, vamos a impedir que Dios transforme nuestra vida de una manera radical, y vamos a impedir con el orgullo que Dios comience a hacer una vida conforme al nivel y a la capacidad del reino de los cielos. Tu orgullo has logrado manejar, has logrado dominar en todo este tiempo, si tú eres cristiano. Ahora, si tú no tienes a Cristo, tu orgullo, ¿qué te dice a usted? ¿Qué le dice a usted? Miren, en este tiempo de este virus, hermanos, con mucha tristeza, pero hay que decirlo, ¿cuánto de mundo cristiano más están confiados, verdad, en un barbijo? Más están confiados a lo que el ser humano en su profesión, en su capacidad de raciocinio, empiezan a decir las noticias. La iglesia, no digo que por favor vamos a vulnerar lo que en tema de salud se está haciendo, pero la iglesia estamos por encima de lo que dice la ciencia. La iglesia estamos por encima de lo que una ley o un decreto pudiera decir. No lo digo que salga de su casa, pero nuestra fe no nos puede llevar tanto a confiar en esto, que no te voy a dar la mano, que no voy a usar barbijo. Queridos hermanos, nuestra fe, por favor, ¿dónde está? Muchas veces el orgullo nos lleva a escuchar estas voces con más fuerza que la misma palabra del Señor. Uno, dijimos, rompamos el techo de la incredulidad. Segundo, el techo del orgullo. Y tercero, vamos con esto, el techo del rechazo. Muchos en el pasado hemos sido marcados por este asunto del rechazo. El rechazo en nuestra familia, el rechazo por nuestros amigos, el rechazo por una sociedad, ya sea colegio, ya sea la universidad, ya sea en el trabajo. Muchas veces este rechazo se ha basado en las apariencias físicas, en el color de la piel, ¿verdad? No sé cuánta de identidad en el mundo social tiene. Muchas veces se ha dicho es pobre, ¿verdad? O muchas veces está del apellido. Cuando continúas tu vida con temor a ser rechazado siempre, necesitas aprender que más importante que lo que demás piensan es lo que Dios piensa de ti. Cuando tú sientes este rechazo de que no sirves, muchas veces hasta en los matrimonios pasa, ¿verdad? Donde el hombre dice, ¿tú qué eres? A la mujer, lo hace sentir como que es nada. Entonces, cuando este rechazo surge, nosotros pensamos y llegamos a creer mediante estas voces lo que nos están diciendo. Y nos alejamos con el techo del rechazo de la realidad de lo que dice Dios, de lo que dice en su palabra acerca de nosotros. Son solo algunos de muchos otros techos que se han formado que quieren impedir llegar a ser un hombre pleno o una mujer completa, ¿verdad? Podríamos hablar de muchos más techos, pero nada más quiero quedarme en esta noche ahí, el techo de la incredulidad, el techo del orgullo, el techo del rechazo. Pero permítame decir esto, por favor. Nosotros, la iglesia, el ser humano,
Mira lo que dice la palabra, y un poquito la voy a llevar, por favor, al otro extremo de lo que la filosofía, lo que una cultura, una sociedad dice en asunto de estos techos. En Efesios capítulo 2, el verso 6, lo que dice Dios acerca de usted en su palabra. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, la iglesia, según las Sagradas Escrituras, no estamos en la posesión humana, no estamos en la posesión de que una sociedad, una familia diga, sino estamos en la posesión, el creador del universo, el creador del hombre, lo que va diciendo. Si es que con Cristo hemos resucitado, estamos sentados en los lugares celestiales. Cuando esto ocurre, mira lo que el apóstol Pablo habló diciendo hasta estos días. En Romanos 8:28 dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es conforme a su propósito son llamados. Uno, cuando le digo vivamos en medio de la decadencia, le estoy diciendo uno, ¿usted cree realmente que Jesús habita en el corazón suyo? Este corazón, donde están los sentimientos, las emociones, ¿es el altar de Jesucristo en la vida suya? Lo segundo, usted es capaz de creer por encima de una familia, de una persona, cuando dice, estamos sentados, o dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Usted puede creer esto, puede decir un amén. Aún hasta la situación más triste, la situación más conflictiva, si está Dios, se va a hacer un trueque esto para el bien suyo, para el bien de su familia. No hay una situación donde Dios no tenga control. En Romanos 8:31 el apóstol sigue diciendo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Y aquí va esto, ¿no? De las plagas, pandemias, aflicciones, tristezas, problemas económicos, enfermedades, lo que usted quiera. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo le digo, la Biblia, la palabra dice, no hay arma creada ni forjada, ¿verdad?, que vaya en contra de aquella persona que ha logrado abrazar a Jesús y invitar en su corazón. La misma palabra dice que no va a poder resistir las fuerzas del mal. El mismo infierno no va a poder resistir a la iglesia. Y en Romanos 8:37 sigue diciendo, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, aprendamos la iglesia, el pueblo del Señor, a vivir sobre la decadencia, sobre estos techos de la incredulidad, ¿verdad? Lo que le decía, sobre el techo mismo del orgullo, sobre el techo mismo del rechazo. Aprenda. El deseo de Dios es que usted esté arriba y no debajo de las circunstancias, ya sean circunstancias espirituales, mentales, emocionales, físicos. A partir de aquí hay algunas cosas que debe hacer, hay algunas tareitas que debemos hacer nosotros para no caer en estos techos, ¿verdad?, de la incredulidad, el techo del orgullo o el techo del rechazo. ¿Cuánta gente psicológicamente, emocionalmente viven afectados, por ejemplo, con el techo del rechazo? El bullying, que muchas veces se dice, ¿verdad? O a veces se comete esto en la familia misma. Quizá los papás sin querer, hasta a los hijos les hacemos sentir mal, ¿no? Que vos eres tonto, nunca vas a hacer, y tantas cosas. Porque hay voces en este mundo que van a lograr hablar. Y estas voces no siempre van en el sentido de construir, de edificar la vida suya, sino estas voces mayormente inspiradas por el mismo enemigo de las almas van a usted para hacerle sentir mal, para hacerle sentir menos. Si usted es una persona, siendo creyente, que no sabe orar, con mayor razón usted estará sujeto a estas voces y los hará caso. Entonces, ¿cuál es la tarea que nosotros tenemos que tener en medio de estos tres techos? Número uno, usted debe edificar un concepto correcto acerca de Dios.
¿Qué es Dios para usted? ¿Qué significa el Evangelio para la vida suya? El hecho de que usted se ha convertido al mundo evangélico, ¿qué significa todo aquello? Y no digas, es que yo no pertenezco a una iglesia donde los milagros ocurren. Es que mi pastor no es uno que hace resucitar muertos. No hablamos esto de tener un concepto. No es las circunstancias, no son los medios que le rodean a usted, sino usted como ser inteligente, usted como un ser espiritual, usted como un ser allí de haber recibido al Señor. ¿Qué concepto correcto tienes de Dios? Así como dedicas tiempo para diferentes actividades, también debes dedicar tiempo para rediseñar tu opinión acerca de Dios. Porque seguramente vas a requerir cambios en tu vida a partir de conocer la naturaleza del Señor. Entonces, amigo, hermano mío, ¿qué en lo general significa Dios para usted? ¿Es Dios realmente lo que dice ser la Biblia, ese Dios poderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente? ¿Conoces o crees en los milagros que Dios ha hecho? Eso es una tarea suya. ¿Qué concepto, qué dices tú acerca de Dios? Y no vengas con que no estoy orando, no estoy ayunando. ¿Qué es Dios para usted? Y en este tiempo, yo le pregunto, ¿Dios será más poderoso todavía este coronavirus? ¿O este coronavirus es más poderoso que Dios? Lo segundo, también debes reconocer en medio de estos tres techos es las limitaciones del enemigo de las almas. Ya sea usted que le diga Satanás, ya sea que le diga diablo. ¿Conoces la limitación de esto? Miren, algunos todavía, estando ya en el mundo evangélico, todavía creen en los signos zodiacales. No sé, una patita de conejo, no sé, una coachada, no sé, el echar suertes, porque la práctica, la cultura del mundo es eso, ¿verdad? Ellos van a creer en una suerte de un 24 de enero, el día del Equeco, ¿verdad? O un San Juan, ¿no es cierto, no? Ellos en las coachadas, en la suerte. Por eso hay esos señores llamados allí, donde miran de la coca, donde supuestamente llaman suertes. Allí está en la prensa, allí está hasta en los canales de televisión, donde dicen con una pitada, ¿verdad? Solamente traigo una ropa, le vamos a cambiar su suerte. Eso es la cultura del mundo, pero inspirado, no por la mente de la razón humana, sino desde el mismo infierno, por el mismo Satanás. ¿Tú conoces esto? ¿Puedes describir la limitación de Satanás? En la teología bíblica cristiana se ha dicho, Satanás es poderoso, pero Dios Jesucristo es todopoderoso. La Biblia describe de una otra manera a Satanás, dice, es mentiroso, es engañador, es limitado, es manipulador y además la misma palabra dice, es un perdedor. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Somos más que vencedores. La palabra describe y dice, Jesús es el Señor de señores. Ojo, Satanás Señor, pero Jesús sigue siendo el Señor de señores. Es el Rey, pero sigue siendo nuestro Dios, Rey de reyes. Además, el diablo, en el libro de Ezequiel nos muestra, ha sido un ex empleado en el cielo de nuestro Señor. No como diablo, sino como el ángel, ¿verdad? Lucifer. Quiero recordarle a usted que si tiene a Jesucristo en su corazón, el enemigo está bajo la autoridad suya. Aló, iglesia. Quizás aquí deberíamos decir un gloria a Dios. El diablo está bajo la autoridad suya. Jesús dijo, en mi nombre echarán demonios. En el libro de Efesios 1:22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia.
O sea, las fuerzas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Reconozca la limitación de su enemigo que se llama Satanás. Esa es una segunda tarea que usted tiene que hacer en medio de estos tres techos. La tercera tarea que usted debe hacer es esto: comprenda los ejemplos y saque provecho de ellos. Por ejemplo, de los milagros del Antiguo Testamento. ¿Qué ejemplo puedes aprender tú del milagro? Por ejemplo, de Daniel en el foso de leones, Daniel y sus amigos en el horno caliente. ¿Qué ejemplo puede usted decir de los 40 años donde la nación escogida de Dios, llamado Israel, por 40 años dependió del maná del cielo? ¿Qué puede decir usted del Nuevo Testamento? Cómo Jesús a esa multitud va alimentando, cómo Jesús va resucitando muertos, cómo Jesús va echando demonios. Aquellos ejemplos bíblicos, ¿qué significado le dan a usted acerca de Dios, acerca de la iglesia y acerca de su palabra? ¿Qué provecho puedes sacar tú de estas enseñanzas? Por eso cuando uno trata de entender esto, dice, ¿verdad? Estas pandemias o estas enfermedades o estas plagas que van a todavía sin duda aparecer mucho más por adelante, hermanos, no es nada en comparación con el poderío y el señorío de Cristo. No me malentienda, pero es eso. Vuelvo a repetir, nosotros tenemos en la congregación una hermana muy humilde, pero esta mujer, cuando salió el primer decreto, dijo, pero Dios es con nosotros. ¿Qué cosa va a pasar? No va a pasar nada. Si yo tuviera que hacer una entrevista a esta señora, decirle, a ver, hábleme del coronavirus, posiblemente ni sabe qué es, posiblemente no desconoce totalmente quizás hasta incluso las cosas que tiene que hacer. Pero su fe sobrepasa, se sobrepone frente a estas cosas. ¿Qué ejemplos usted puede sacar de los milagros del Señor? Uno, por ejemplo, de las personas que en la Biblia encontramos sirviendo a Dios, Antiguo Testamento: Moisés, Daniel, Ezequiel, Jeremías, profetas menores, Oseas, Joel, ¿verdad? Muchas personas allí, Ruth, ejemplos. ¿Qué ejemplo de estas personas podemos aprender? ¿Verdad? Daniel, por ejemplo, a mí me impacta. O sea, cómo en un foso de leones, allí, ni siquiera fue tocado, ¿verdad? No sé, ni un susto. En ese horno que se calentó 7 veces, incluso dice los que arrojaron a Daniel, dice que murieron en la puerta del horno. Entonces, ¿qué aplicaciones usted de estos milagros saca para su vida? Y lo segundo es esto: de estas personas que logran servir, ministrar al Señor, Dios ha dejado a alguno de ellos abandonado, Dios ha dejado a alguno de ellos morir en su época. Miren, ¿verdad? De estas cosas, no. Dios, a pesar de la falla, a pesar de estas personas, Dios se mantuvo fiel, leal a su palabra y cumplió todas sus promesas con estas personas. Jesús nunca perdió tiempo con los fariseos, es decir, con la gente religiosa. Los que no respetan su tiempo, tampoco respetan la sabiduría del Señor. Ojo. Este es un tiempo en el que Dios a la iglesia sin duda se va a mostrar. Este es un tiempo en el que el Señor, queridos hermanos, sin duda va a lograr mostrar su poder, su señorío sobre nosotros. Allí, perdónenme, señores de la policía boliviana, cristianos, señores doctores, enfermeras, licenciadas en asunto de la medicina, permítanme decirles que Jesús les va a guardar allí. Podemos mirar en medio, entiendo, de su trabajo, de su sacrificio que usted lo hace, pero creo que Dios va a ser fiel allí para guardarnos. Iglesia Ágape, hermanos, estos días nuestra fe sea esa fe de acero, esa fe que mueve la mano de Dios todos los días sobre nuestra familia, sobre nuestro hogar. Entonces son 3 tareas, y la última tareita: edifique una imagen de usted mismo. ¿Usted qué cree que significa para el Señor? ¿Usted qué cree que es en este momento para Dios?
a ti te lo hago esa pregunta, querido joven, hermano, líder, pastor, siervo. O quizá usted esté enfermo, postrado en la cama por otra enfermedad. O quizá usted está atravesando una situación totalmente difícil. Yo le pregunto, ¿usted qué es si tiene a Cristo en su corazón? ¿Usted qué puede decir de sí mismo como lavado por la sangre de Jesús, como perdonado sus pecados? Entonces eso quiere decir, edifique una imagen de usted mismo como hijo de Dios. Venimos condicionados por nuestros padres, por la escuela, por nuestra sociedad, y nos orientamos más a los problemas que a las posibilidades, ¿verdad? O sea, este mundo en su naturaleza más nos hacen ver los problemas, no las cosas negativas, que las cosas positivas, que las posibilidades de cómo nosotros podemos superar aquello. Comience a prestar más atención a lo que Dios dice y tiene para usted, que a lo que ocurre alrededor suyo. Una vez más, lo voy a repetir esto. Comienza a prestar más atención a lo que Dios dice y tiene para usted, que a lo que ocurre alrededor suyo. En Romanos 8:37 la palabra dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Le dije, hay 3 techos que tenemos que romper, ¿verdad? El techo de la incredulidad, también dijimos el techo del orgullo, el techo del rechazo. Frente a estos 3 techos, le dije, son 4 tareitas que nosotros tenemos que hacer en el presente, hoy por hoy, ¿verdad? Edifique un concepto correcto de Dios. También le dije, reconozca las limitaciones de Satanás, que es 2. Número 3, comprenda los ejemplos y saque provecho lo que están registrados en la palabra del Señor. Y número 4, dijimos, edifique una imagen de usted mismo. ¿Qué es usted según la palabra del Señor? Y termino con esto. ¿Cuáles son los obstáculos que podría encontrar cuando hablamos de la incredulidad, cuando hablamos de estos techos? Muchas veces en nuestra naturaleza el ser humano encontramos, un espíritu imposible de enseñar. Uno dice, no, ¿qué me van a enseñar a mí? Y yo he encontrado en la vida cristiana muchos sabios, a ver, escúcheme, entre comillas, muchos sabios en su ignorancia. Ellos creen que se la saben mucho más que la misma palabra, pero son un grupo, un montón de ignorantes, un espíritu imposible de enseñar. Rechazan la verdad transformadora y conductiva solo porque no están dispuestos a soltar la presa del pecado y cambiar de vida. Para ellos no es el Evangelio, para ellos no es la Biblia, para ellos son, ¿no?, en su razón, en su juicio, lo que pueden ver, lo que pueden tocar, lo que pueden palpar. Aunque estén mal, para ellos se agarran de aquello. Un segundo obstáculo también es un corazón empecinado en no perdonar. Gente que no ha perdonado, ¿verdad? Todavía en su corazón, hacia allá, la punta de un alfiler, todavía tienen rencor, odio sobre su prójimo mismo. Entonces este es un obstáculo para romper estos techos. Cuando encontramos a este paralítico, imagínense, este paralítico posiblemente ni enemigos en su corazón en este momento había cuando está delante de Jesús, y encontró la gracia restauradora del Señor. Un corazón empecinado en no perdonar no es una sugerencia. El perdón en la Biblia no es una sugerencia, no es una cuestión de democracia. El perdón en la Biblia es un mandato que va mucho más allá de sus sentimientos. Es que a mí me han hecho tanto daño, por tanto no perdono. No, la palabra, el perdón es una orden del Señor. Perdona para ser perdonado. Perdona para alcanzar la gracia de Dios. Si no perdonan, dijo Jesús, tampoco ustedes serán perdonados. Entonces no solamente encontramos un espíritu imposible de enseñar,
sino también un corazón empecinado en no perdonar. Hermanos queridos, que el Señor nos bendiga en esta noche, el Dios Todopoderoso, y ojalá estos días, a pesar de este último decreto que ha salido, queremos decirles a la iglesia del Señor, por favor, nuestra fe no puede menguar. Mantengámonos tan firmes como en una campaña hemos estado, como en un campamento, en un retiro, cuando nuestra fe ardía, porque allí estaba la palabra, había un ministerio ministrando, qué sé. Por favor, trate de vivir en ese nivel de fe. Señor, te damos muchas gracias en esta noche. Tu palabra, sin duda, ha tocado cada familia, cada hogar, cada persona. A la iglesia, permítenos romper estos techos, Señor, que hemos mencionado. Ese techo de la incredulidad, el techo del orgullo, el techo del rechazo, Señor, que en este tiempo por lo menos sirva para meditar. Quizás, Señor, nosotros aún como cristianos hemos vivido todavía odiando, todavía teniendo rencor. Ojalá estos días, esta pandemia nos lleve a una reflexión por lo menos de acercarnos al suegro, a la suegra, a la nuera, al yerno, para decir perdónenme, sé que he obrado mal. Señor, si hay un tiempo de verdad en asunto, un poquito de buscar quizás sobre un amigo, sobre un vecino en el trabajo, que sea, hasta quizás en la misma iglesia, Señor, ha habido rencor, ha habido odio. Sea un tiempo para pedir perdón, quizás mediante una llamada o mediante un texto, Señor. Y también la iglesia, en medio de estos tres techos, edifiquemos, Señor, un concepto correcto acerca de ti. ¿Qué significas tú para cada uno de nosotros? En verdad, Señor, ¿qué eres tú para nuestras vidas? Y también sea un tiempo para reconocer las limitaciones de Satanás. Señor, en Egipto, si ponemos, ha habido, Señor, 10 plagas. La última plaga, Señor, tu sangre fue demasiado poderosa para detener incluso al ángel de la muerte. También sea un tiempo para reconocer las limitaciones de Satanás, para entender los milagros, los ejemplos de la palabra, antes de ir tan alarmados, Señor, a estas noticias que van ocurriendo todos los días. Sin duda son noticias que están pasando, Señor, es una realidad, pero sin duda sé que tu palabra también puede ir mucho más allá. Mira nuestra nación, Señor, nuestra patria, nuestra ciudad del alto, Dios. Solo tú puedes detener, Señor, esta pandemia. Sé que tú ya tienes incluso la fórmula, la cura, la medicina para esto, Señor Jesús. Podamos entender, Señor, de estos hombres en la Biblia, de estos milagros que tú has hecho que ocurran. Y también, Señor, qué concepto nosotros tenemos de nuestra imagen mismo como iglesia tuya, Jesús, en este tiempo. Padre, muchas gracias, Señor. Ojalá la iglesia estos días sigamos rompiendo estos techos y sigamos avanzando en el nombre de Jesús. Muchas gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos, por abrirnos sus puertas. Queridos hermanos, amigos, que el Señor les bendiga. Y un saludo muy especial también a la región del Alto 2, a nuestros ejecutivos. Que Dios les bendiga. A los líderes regionales de la región del Alto 2, que el Señor les bendiga. Y una vez más reiterar nuestros abrazos, nuestras bendiciones a la congregación Ágape. Que el Señor los bendiga, hermanos queridos, y sigamos adelante en el nombre del Señor. Muchas bendiciones, felicidades, que Dios les bendiga. Amén, ahí estábamos en compañía de su servidor, Pastor Rodolfo. Nos despedimos en esta noche, sin antes espero mandar saluditos a los que estaban con nosotros conectados en la transmisión, al hermano Javier Chambi, muchas bendiciones, querido hermano, en su hogar.
Que el Señor lo bendiga. También a la hermana Jocelyn Huanca y a su familia, muchas bendiciones, hermana. A la hermana Dina Samo, de igual manera, bendiciones en su hogar. Al hermano Wilder también, muchas bendiciones a su familia, hermano. A la hermana Alcida Chambe, de igual manera, muchas bendiciones. A la hermana Jacqueline Marca, que el Señor la bendiga, hermana. Al hermano Celestino Lanoca, que siempre está con nosotros noche tras noche. Muchas bendiciones, hermano, a su familia. Al hermano Marcos Untura, igual en su hogar, muchas bendiciones a toda su familia. Al hermano José Luis Miranda, que ha estado esta noche con nosotros, muchas bendiciones en su hogar, hermano. Y a la hermana Belén Quispe, muchas bendiciones a su familia, hermana. Nos estaremos viendo muy pronto, amados hermanos, estemos atentos. Muchas bendiciones a todos ustedes. Y no se olviden que hay una esperanza para el mundo hoy y ese es Jesús. Amén, un buen descanso en esta noche y hasta pronto. Revolucionó la alabanza. Dele la bienvenida a Juan